Permítanme saludar al profesor Martín Olaya. Me he referido hace un momento a esos 40.000 muertos de las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Pero, profesor Martín Olaya, profesor de Física en la Universidad de Sevilla, las estadísticas del Ministerio se sitúan ahí, pero muchos expertos en datos cuestionan que esa sea la cifra real. Buenas tardes a todos. Bueno, la cifra de fallecidos detectados con la prueba de PCR, infectados por el virus de COVID, pero en principio hay, por los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística, hay un exceso de mortalidad mayor que esos 40.000 muertos que tenemos ahora computados en esa estadística, ¿no? De hecho, en estos días hemos sobrepasado una mortalidad anual superior al 1% de la población. En el último año ha muerto más del 1% de la población española. Bueno, efectivamente hay un exceso de mortalidad y es algo que usted se ha detenido a estudiar en las últimas semanas, en los últimos meses. Hemos visto, de hecho, un gráfico en la pantalla. Bueno, esos estudios que usted está haciendo, ¿qué nos indican? Bueno, pues lo primero es que hay un exceso de mortalidad extra respecto de la mortalidad COVID, un exceso que es bastante importante en primavera. En primavera ocurrió un fenómeno que fue bastante brusco, bastante, digamos, súbito, y bueno, hubo un pequeño descontrol en todo lo que es la estadística de mortalidad probablemente, ¿no? Entonces ahí hay un exceso que es bastante importante, que quizás se puede explicar por el tema de las defunciones en asilos y en residencias de ancianos. Pero bueno, todavía no sabemos, o por lo menos yo no he conseguido enterarme de si la estadística de defunciones en asilos y en residencias de ancianos está separada de la estadística de defunciones por COVID. Y después, a partir del verano, a partir del mes de agosto aproximadamente, vuelve a haber un exceso de mortalidad en el que todavía hay una parte importante al que no le tenemos una causa atribuida, ¿no? No es un problema, es un problema porque no lo sabemos hoy en día, pero con el tiempo empezaremos a conocer a qué podemos atribuir la causa de esta mortalidad extra que todavía no podemos identificar. De hecho, a principios de diciembre, el 11 de diciembre, creo que el INE ya va a lanzar el primer estudio de cuáles son las causas de mortalidad de esta parte extra que tenemos en los datos de este año 2020. ¿Exceso de mortalidad que se sitúa exactamente en qué punto? Pues aproximadamente el exceso en COVID, pues estamos diciendo que son unos 40.000 muertos, que es lo que reconoce el Ministerio, y el exceso por todas las causas, pues aproximadamente son otros 30.000 más, 35.000 más. Esto habla al 21 de octubre, que son los últimos datos que ha publicado el INE. El INE va publicando cada 2 semanas una actualización, y la última terminó el 25 de octubre, y sobre eso pues hay unos 20-30.000 muertos más de los que tenemos en COVID. Bueno, dentro de los datos andaluces hay alguna singularidad, profesor Martín Olaya, si me permite. Vemos, por ejemplo, el gráfico de Córdoba que indica que en primavera, en la primera ola de COVID, no hubo exceso de mortalidad, sino descenso. Sí, hubo falta de muertos. En Córdoba, a lo largo del pico de primavera, vamos, del efecto del fenómeno de primavera, hubo defectos de muerte, y además, de hecho, es un defecto bastante importante. Son casi unos 400 muertes por millón de menos, y yo he analizado los datos tanto de España como de Italia, de Francia, de Bélgica, de Países Bajos, de Reino Unido, y el exceso más importante es el de Córdoba, excepto de una provincia italiana también que tiene un exceso ligeramente mayor, perdón, un defecto ligeramente mayor que el de Córdoba, pero esas son las dos provincias, digamos, con mayor defecto de mortalidad en la primavera de este año 2020, y es un dato bastante curioso, porque además al otro lado de la Sierra Morena, en Ciudad Real, ocurrió todo lo contrario, es un brote de COVID realmente importante. Bueno, en cambio, si hablamos de Sevilla, de Granada o de Jaén, y ya volviendo a la perspectiva de esta segunda ola, vemos que el incremento es particularmente significativo. Sí, en las provincias de Granada, Sevilla, también en Córdoba, se veía en Córdoba, en las últimas semanas, de forma
sistemática, de forma consistente, se está teniendo una mortalidad que es por encima de lo esperado y que particularmente en las últimas semanas, la última actualización del INE que acaba, ya digo, el 25 de octubre, pues es particularmente negativa en el sentido de que es una mortalidad que va ascendiendo. Además, normalmente estos datos del INE, lo que son los de la última semana, normalmente se vuelven a aumentar en la siguiente actualización porque siempre hay un pequeño retraso en notificaciones de muertes en los registros civiles, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la perspectiva en esta última semana es preocupante, ¿no? Probablemente también está asociada a la estacionalidad, estamos entrando ya en un tiempo más frío, en un tiempo más otoñal, más invernal y en ese sentido, pues por supuesto es preocupante. Bueno, pues profesor Martín Olaya, ¿qué, después de estos estudios que está haciendo, cree que hay algo que debería modificarse en la forma de hacer los cómputos, no ya del coronavirus, sino de la mortalidad? Bueno, en el tema de la mortalidad quizás deberíamos no olvidarnos del tema del exceso, es decir, estamos prestando mucha atención a los datos diarios de mortalidad por COVID, pero no deberíamos olvidar de estos datos quincenales del INE, que son muy buenos, tienen una calidad bastante buena, probablemente tienen más calidad que los datos del Ministerio. Los datos del Ministerio no es que tengan mala calidad porque sean malos, sino porque al ser diarios, pues siempre tienen problemas de falta de notificación, son datos un poquito, tenemos los problemas de los fines de semana, que los fines de semana pues no actúan, en fin, hay ese tipo de problemas. Los datos del INE son bastante más sosegados, llevan una cadencia un poquito más lenta, pero más estable en el sentido de calidad, y deberíamos percibir, por ejemplo, eso, cómo está aumentando la mortalidad desde un punto de vista general. Es decir, incluso si no contamos con la enfermedad COVID, hay un exceso de mortalidad que podremos atribuir en el futuro seguramente pues a problemas con el sistema sanitario, a incidencias en cierto tipo de enfermedades, y eso poco a poco con el tiempo lo iremos conociendo. Pues profesor Martín Olaya, una vez más, un placer que nos haya acompañado en esta mesa de análisis y que haya puesto también algo de luz en esas cifras discutidas, y no siempre sabemos bien, oyendo a los expertos, exactamente por qué. Se le entiende mejor oyéndole a usted. Gracias, profesor Martín Olaya.